Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es jueves 27 de febrero del año 2025. Vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula La naturaleza del conflicto cósmico. Podríamos preguntarnos cuál es la naturaleza del conflicto y pudiéramos presentar varias causas, pero en realidad la naturaleza del conflicto es creer si lo que dijo el enemigo acerca de Dios es real o es mentira. Es decir, estaba en juego el carácter de nuestro Dios y para ello era necesario que el mismo tiempo nos dé a conocer las verdaderas intenciones del enemigo y comprobar si lo que dijo el enemigo acerca de Dios era verdad o era mentira. Y al día de hoy, creo yo que el verdadero carácter del enemigo se ha identificado y sus intenciones también, y está bien revelado, y ya podemos determinar que lo que dijo en contra de Dios fue una total mentira. Es decir, el carácter del Señor había sido empañado por el enemigo, pero a estas alturas está todo, absolutamente todo claro. Ahora, el surgimiento del conflicto es un gran misterio. ¿Cómo es posible que una de las criaturas del Señor se le enfrentara? ¿Cómo es que alguien con tan poco poder se atreviera a desafiar al Todopoderoso? Eso significa, por lo tanto, que la naturaleza del conflicto no era de poder. Lo que sí podemos ver que el conflicto que Lucifer inicia lo hace atacando y calumniando el carácter de Dios. Atenta directamente contra la bondad, el amor de Dios, contra la justicia y la ley de Dios. Esta actitud y conducta de Lucifer no se podía enfrentar con poder porque hubiera sido favorable a Lucifer, por lo que volvemos a concluir que la naturaleza del conflicto no es de poder. De lo contrario, sería bien claro quién habría de prevalecer sin ningún esfuerzo. Le hubieran dado la razón a Lucifer, y entonces el carácter de nuestro Dios verdaderamente hubiera quedado empañado por toda la eternidad. En su actitud por el pecado, Dios no podía sino obrar con justicia y verdad. Satanás podía hacer uso, fíjense bien, de armas de las cuales Dios no podía valerse: la lisonja y el engaño. El Señor jamás va a hacer eso. Pero Satanás sí, Satanás había tratado de falsificar la palabra de Dios y había representado de un modo falso su plan de gobierno ante los ángeles. Recordemos que Satanás es el principal falsificador. Había representado de un modo falso su plan de gobierno ante los ángeles, sosteniendo que Dios no era justo al imponer las leyes y reglas a los habitantes del cielo. Puras mentiras. Y que al exigir de sus criaturas sumisión y obediencia, solo estaba buscando su propia gloria, porque eso debía ser puesto de manifiesto ante los habitantes del cielo y ante los de todos los mundos, que el gobierno de Dios era justo y su ley perfecta. Satanás había dado a entender que él mismo trataba de promover el bien del universo. Todos debían llegar a comprender el verdadero carácter, note bien, del usurpador y el propósito que lo animaba. Había de dejarle tiempo para que se le diera a conocer, por sus actos de maldad. La Biblia es muy clara respecto a la declaración que acabo de leer. Noten lo que dice Evangelio según San Juan, capítulo 8, versos 44 y 45. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. El Señor le está hablando a los judíos con estas fuertes palabras. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Y no solamente no le creyeron, sino que lo rechazaron y nunca lo aceptaron. Ahora noten lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua,
que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí podemos ver claras las características del carácter de Lucifer, que son muy reveladoras y que nos indican la realidad de las cosas. Lucifer atentó directamente contra la justicia de Dios, contra su bondad, contra el amor de Dios, pero también contra la ley de Dios. Y el paso del tiempo, note bien, al irse desarrollando el conflicto, nos ha revelado la verdad tal cual es. Y el Señor Jesús vino a esta tierra y reveló fehacientemente el carácter de nuestro Padre Celestial, que es totalmente diferente a como maliciosamente el enemigo lo había calumniado. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, note bien, para deshacer las obras del diablo. Hebreos capítulo 2, verso 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, si refiriéndose a Cristo Jesús, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y ahora les voy a presentar de manera textual lo que el autor de la lección nos presenta. Apocalipsis capítulo 12, 9 y versos 9 y 10 identifica a Satanás como, número 1, la serpiente antigua. Número 2, como el que en la corte celestial acusa al pueblo de Dios. Es el acusador. Y número 3, como el dragón gobernante que engaña al mundo. La palabra griega traducida como diablo significa simplemente calumniador, mostrando una vez más que la naturaleza del conflicto tiene que ver con creencias, incluyendo creencias acerca del carácter de Dios. Es decir, dijimos que lo que estaba en juego era el carácter de nuestro Dios. Como la ley de amor era el fundamento del gobierno de Dios, la dicha de todos los seres creados dependía de su perfecta armonía con los grandes principios de justicia. Dios quiere que todas sus criaturas le rindan un servicio, note bien, de amor y un homenaje que provenga de la apreciación inteligente de su carácter, del carácter de Dios, que podamos ver el carácter de Dios y lleguemos a amarlo y a rendirnos a Él. No le agrada la sumisión forzosa y da a todos libertad para que le sirvan voluntariamente. Los principados y los potestades de las tinieblas estaban congregados en derredor de la cruz. Es más, toda la gente estaba ahí endemoniada, arrojando la sombra infernal de la incredulidad en los corazones humanos. Cuando el Señor creó estos seres para que estuviesen delante del trono, refiriéndose a los ángeles que arrastró Satanás, eran hermosos y gloriosos. Su belleza y santidad estaban de acuerdo con la exaltada posición. Estaban enriquecidos en la sabiduría de Dios y ceñidos por la panoplia del cielo. Eran ministros de Jehová. Pero ¿quién podía reconocer en los ángeles caídos a los gloriosos serafines que una vez ministraron en los atrios celestiales? No se puede ahora, son todos unos demonios. Los agentes satánicos se confederaron con los hombres impíos para inducir al pueblo a creer que Cristo era el príncipe de los pecadores. Por Belcebú haces eso, echas fuera demonios, le dijeron, y para hacer de él un objeto de abominación. Los que se burlaron de Cristo mientras pendía en la cruz estaban dominados por el espíritu del primer gran rebelde, por el espíritu de Satanás. Llenó sus bocas de palabras viles y abominables, inspiró sus burlas, pero nada ganó con todo esto. Cristo inclinó su cabeza y murió, pero mantuvo firme su fe y su sumisión a Dios. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba
delante de nuestro Dios día y noche. Dios ha dado su ley para que rija la conducta de las naciones, de las familias y de los individuos. No hay ni siquiera un obrador de iniquidad que pueda escapar a las denuncias de esta ley. A las denuncias de esta ley, aunque su pecado sea el más insignificante y el más secreto. Toda la obra del padre de mentiras, es decir, Satanás, está registrada en los libros de reglamentos del cielo, y los que se prestan al servicio de Satanás para enseñar a los hombres sus mentiras por precepto y práctica, recibirán conforme a sus obras. Cada ofensa hecha contra Dios, por diminuta que sea, se anota en los registros, y cuando se esgrima la espada de la justicia, realizará la obra que fue hecha contra el divino sufriente. Se hará justicia, porque el odio de Dios por el pecado es intenso e irresistible. La verdad como es en Jesús, enseña lecciones de importancia vital. Demuestra que el amor de Dios es amplio y profundo, es infinito, y será inflexible al determinar el castigo de los desobedientes, es decir, de los que han hecho nula la ley de Dios. En esto se combinan el amor, la justicia de Dios, quien se inclinó hasta las mismas profundidades de la miseria, de la degradación humana, para rescatar a los caídos y oprimidos, que se hacen, es decir, que se toman de la verdad mediante el arrepentimiento y la fe en Jesús. Queridos amigos y hermanos, la naturaleza del conflicto era tal que las calumnias de Lucifer pusieron en entredicho la justicia, la bondad y el amor y la ley de Dios. Creer o no creer en la naturaleza del conflicto, pero creer o no creer es la naturaleza del conflicto, pero el Señor permitió que en el mismo conflicto y con el paso del tiempo, la verdad que debíamos creer llegara a la luz. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.